molesta por más que ahora empiece a hablar de cosas que no tengan mucho sentido si esperamos a ver si alguien más se va uniendo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Se escucha? ¿Alguien quiere hablar? A ver, ¿cómo es esto? Hola, hola. Hola, Ahí sí nos escucha, ¿qué ¿no? tal? Ahí está, ahí está. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranqui, ¿vos cómo estás? Bien, bien, por suerte bien. Bueno, me alegro, me Está viendo alegro. si se podía hablar. Dale, sí, te dejo un Ok, ratito en el escenario. ahí me silencio, si no me jodo. Dale, no, si no, creo, mira, creo que puedo hacer, a ver, no sé cómo es esto. Ah, mira, puedo hacer así y te echo de la charla. Así me quedo hablando yo solo. Después al final, si quieren, igual ahora vamos a esperar un ratito que veo que hay algunos que por ahí quieren entrar. Vamos a hacer pocos igual. Ya les digo, si conocen a alguien que se quiere unir, yo la verdad que no sé, pues yo vi que ponele en las clases son como 500 personas, pero bueno, en el grupo son menos. Tampoco sé cómo podría llegar a ellos. Si ustedes tienen alguna forma de llegar a más personas o lo que sea, así aprovechan. Y si no, bueno, después verán el video. Si alguien en algún momento quiere hablar, que me diga. A mí me salta un cartelito acá al costadito. Pero bueno, vamos a esperar un cachito. A ver si alguien más se une. Y arrancamos. Acá me dice, si a alguien le molesta la musiquita o si están escuchando música, hay un botoncito ahí abajo que es una musiquita que le pueden hacer clic y se sale. Si les gusta la música, déjenla. A ver, yo mientras tanto voy a ir abriendo algunas cosillas que siempre vienen bien tenerlas a mano. Bien, me voy a dejar esto acá al costado para que se me ilumine un poco más la cara. Buenas, 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 Rocky. Bueno, gracias por sumarse. Era lo que les decía. Voy a empezar presentándome. Por ahí después vuelvo a hacer una presentación al final si es que se suman más personas. Bueno, me llamo Federico. Soy programador, por favor, no hay de qué. Soy programador hace aproximadamente 15 años. Soy ingeniero informático, así que vivo programando, básicamente. Estoy todo el día encerrado acá programando. Así que seguramente algo les voy a poder algún apoyo le voy a poder dar en esto porque sí, generalmente estas carreras como tecla o las tecnicaturas superiores, así, bueno, cualquier cosa que esté relacionado con la informática, la programación son complicadas en el sentido de que no te dan la mano, de tipo, bueno, esto es así, así, acá tenés un módulo de 500 páginas, léelo y si lo entendés genial y si no preguntame y cuando les preguntás, ni idea qué es lo que te dicen. Tiende a ser así. Además, muchas veces los propios tutores, incluso los propios profesores, no son ni los más didácticos y a veces tampoco terminan de entender muy bien cómo funcionan las cosas. Así que nunca está de más un poquito de ayuda extra, ¿no? Así que bueno. Este, es la primera vez que uso Discord. Sí, está bien. Mientras me escuches y veas que está todo bien, le podemos dar tranquilos. Así que bueno, yo creo que ya vamos a ir arrancando. Si alguien se suma, más adelante se sumará. Voy a dejar esto acá, porque si no se me ve la cara todo oscura. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? A ver si los leo un cachito en los comentarios. No sé si me dijeron que se escucha bien, eso. Si alguien no me escucha bien, que me avise. Así lo vemos. Sí, se escucha bien, espectacular. Bien, bien, bien. Espectacular. Listo, entonces. Miren, vamos a arrancar entonces. Arranco comentándoles lo siguiente. Vamos a hacer esto
hasta cuando sea. Primero que nada, yo esto no lo tengo ni scriptado, ni tengo un PowerPoint, o sea, esto surgió de la nada básicamente. Yo soy la pareja de Cam, la que está acá en la audiencia. Ayer vi la clase que hubo, la mentoría que tuvieron para hacer la actividad práctica integradora uno. Y Cami me dijo, medio, y yo le dije, bueno, te ayudo. Y ya que la ayudo a ella, dije, ¿por qué no ayudar al resto de las personas? Y total, enseñarle a una persona o enseñarle a muchos, básicamente lo mismo. Así que esto va a durar, yo tengo algunas ideas de qué es lo que vamos a ver hoy, se extenderá hasta donde se tenga que extender. Creo que por ahí lo voy a segmentar en cuatro partes. Podemos empezar con una pequeña introducción, como para que sepan un poquito, este, bueno, si les interesa saber quién soy, más allá de lo que ya les dije, yo creo que eso ya está. Vamos a hacer una pequeña introducción. Les voy a dar primero algunos consejos por ahí de la materia, algunas experiencias personales que mucho no tienen que ver con la programación en sí mismo, pero que creo que les podría servir como una cosmovisión, ¿no? Como para que tengan más o menos una idea de qué esperar en este tipo de materia, sobre todo si yo sé que hay algunas personas que por ahí entraron sin saber mucho qué esperar, es lo normal, ¿viste? Además, hoy en día, seamos sinceros, todo el mundo quiere ser programador, todo el mundo ve la programación y se quiere meter, así que por ahí está bueno tener un par de nociones que no te las van a enseñar en la materia, sino que por ahí se aprendan con la experiencia. Eso para ahí sería lo primero. Lo segundo que haría sería entrar un poco en lo que son los fundamentos de la programación. No entrar específicamente en C++, a mí me parece que empezar a hablar por ahí de un lenguaje de programación en concreto, así, a lo duro y pelado, no está bueno si es que no hay algunos fundamentos previos por ahí de computación, ¿viste? Porque está bien, todos usamos una computadora, todos usamos un celular, pero por ahí no muchos saben y entienden qué es una computadora, cómo funciona internamente, y por ahí vos escribís un código, genial, pero ese código, más allá de que vos le des play y pase lo que tenga que pasar, ¿por qué pasa eso? Entender ese tipo de cosas generalmente son muy útiles a la hora de escribir el código porque, bueno, sabes precisamente qué es lo que estás esperando, por qué está pasando lo que está pasando. No vamos a entrar en un detalle que vos me digas, bueno, salgo de acá siendo un ingeniero porque claramente todos lo saben, estas cosas llevan un montón de tiempo, hay 300 millones de cosas para aprender, pero por ahí algunas nociones básicas estaría bueno. Después vamos a meternos un poco en C++, básico para principiantes, no vamos a entrar en la locura que vieron ayer, vamos a detenernos en los pasos, vamos a ir viendo las diferentes cosas que hay, todo bien detallado, porque si no, no se entiende mucho qué es lo que estamos haciendo. Ahí tenemos unas cuantas cosas para hacer y al final, preguntas, si tienen preguntas, las evacuamos, me preguntan todo lo que quieran, total. Yo en este momento hasta adelante no tengo ningún problema de tiempo, así que podemos estar el tiempo que estemos. ¿Qué les parece? A ver. Bueno, ahí me están escuchando bien. No hay nada que agradecer, muchachos, ya les digo, esto es de corazón, así que mientras a ustedes les sirva, genial. Y ya les digo, si en este momento tienen alguien más que piensen que se podría llegar a querer sumar, denle para adelante, que arrancamos. Yo de cualquier manera voy a arrancar y si se van sumando, bueno, se irán sumando a medida que pase el tiempo, ¿no? Bien, genial. Denme un segundito. A ver. Bien. Bueno, arranquemos entonces. De momento no voy a compartir pantalla, voy a estar principalmente hablando. Voy a hablar todo un rato y después compartiré pantalla y haré algunos esquemitas en Paint. Me van a tener que tener un poquito de paciencia en eso, pero genial. Arranquemos. Primero que nada, chicos, lo que les decía. Esto generalmente es así. Van a tener o bien que darle duro o bien van a tener que reintentarlo. Lo más normal es que los primeros años de esta carrera sean años que se reintentan varias veces. Eh, hay que lograr tener un estado mental bastante particular para terminar de entender la programación y qué es lo que hay que hacer. Yo tengo experiencia en esto y he visto gente que eh, ha podido entenderlo de entrada, se ha dedicado, se ha esforzado y todo, y he visto gente que se ha chocado durante 2 o 3 años con los fundamentos básicos,
He visto gente que lo ha abandonado porque no ha podido y he visto gente que después de darle lo ha logrado. No se desesperen, es lo mejor que les puedo decir, es lo primero y principal. Por más que ahora vean que de repente, ayer y fueron 300 millones de cosas y no entienden nada de lo que está pasando, porque puedo llegar a entender que no entienden nada de lo que está pasando, tranquilos, eso es cierto. Lo que les dijo el muchacho ayer, es cierto que con el tiempo se aprende, pero yo quiero agregar que muchas veces hay que esforzarse y hay que esforzarse bastante. Es decir, yo ahí vi que en los grupos decía un muchacho que hay que ver videos, hay que leer módulos y hay que programar, hay que hacer. Te tienen que meter en el código, empezar a escribir y le va a pasar, no va a funcionar, al principio no va a andar nada, pero lentamente se va a ir acomodando todo. Eso es fundamental que lo sepan. Tiempo, esfuerzo, dedicación, estudio, 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 estudio. En un momento van a tomar el ritmo, pero al principio es esencial que se esfuercen bastante porque sí, si no pasa que se van a quedar retrasados que y nada de malo, siempre lo pueden volver a reintentar, pero considerando que, bueno, el tiempo es limitado, claramente están pagando la carrera, tampoco está como para que la paguen 5 años, ¿no? Así que si quieren sacarlo mejor, no se queden solo con las clases de los profesores, no se queden solo con los videitos, no se queden solo con hacer las actividades prácticas, porque no les va a alcanzar. Tienen que agarrar, tienen que leer, tienen que buscar material. Acá en el canal de Discord creé un canal que se llama Recursos. Yo ahí voy a poner algunos pequeños videos, cosas que ustedes mismos han mandado, cosas que yo sé que son videos que pueden llegar a servirles. Véanlos, repásenlos, no vale tampoco con verlo una vez. Los conceptos son complejos, no los van a cazar así nomás a la primera, seguramente le va a costar un poco más, lo van a tener que ver una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que lo entiendan. Una vez que lo entiendan, puede pasar los siguientes conceptos y así. Tampoco frenen en el primero hasta que lo entiendan, pueden ir avanzando y decir, bueno, no entiendo, pero se van a ir empapando, ¿no? De todo esto. Eso es como lo primero con lo que quería arrancar, para que lo tengan en cuenta, ¿no? No es fácil, tampoco es lo más difícil del mundo, hay que esforzarse y eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a esta carrera en particular, entiendan que no es que puntualmente esta sea ni mejor ni peor que otra, ya les digo, he visto muchas. Si quieren algo mejor que esto, se tienen que, qué sé yo, meter en ingeniería y, de nuevo, no te dan la mano. Pero si de repente quieren algo mejor, no es que en otra tecnicatura superior en programación va a ser mejor. Generalmente son así. La experiencia que yo he tenido a lo largo de los años me ha demostrado que suele ser así. Pueden, de nuevo, compensar con un bootcamp, con código por acá, por allá, pero no piensen que por ahí saliéndose de esta y metiéndose en otra va a ser mejor, porque generalmente no lo es. Y bueno, después algunos otros detalles que por ahí voy a ir mencionando y diciendo a medida que vayamos hablando. Por ejemplo, inglés. El inglés no es necesario, pero es bastante fundamental que sepan hablar en inglés, o por lo menos que manejen un inglés técnico un poquito más que básico, porque ya vieron, la programación está en inglés, las funciones están en inglés. No es lo mismo ver el nombre de una función en inglés que sea getLine, por ejemplo, y que ustedes digan, getLine, recibir línea. Bueno, pueden llegar a intuir de qué se trata. O sea, si no saben inglés, getLine. ¿Qué te dice getLine? Nada. O sea, van a estar más perdidos que turco en la neblina. Entonces, por ahí, no quiere decir que si no saben inglés no van a poder aprender a programar, pero por ahí van a tener que darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Acordarse de qué es lo que hace esta función, no va a ser tan intuitivo porque los nombres no van a ser los mismos, y demás, ¿no? Este, y creo que así, a modo introductorio y de experiencias, eso es lo que le podría decir. Ya le digo, si esto de acá en adelante le sirve, yo no tengo problema en una, incluso 2 veces por semana. Depende también de mi tiempo, porque ya saben que esto lo hago principalmente cuando tenga tiempo, pero a mí no me molesta porque ya les digo, en algún momento se van a sumar algunas personas conocidas mías que seguramente también van a querer aprender, yo ya les dije, pero bueno, justo hoy no podían porque ya les digo, surgió todo así de la nada, en base a la clase de ayer, pero vamos a seguir y vamos a ir avanzando con esto, así que vamos a ver las cosas con calma y con tranquilidad. Bien, creo que es suficiente introducción. Si se me ocurre alguna otra cosa que comentar, le iré comentando.
creo que es momento de que podamos arrancar con un poquito de lo que vendría a ser el fundamento de la programación y de la informática en general, ¿no? Así que, espérame un cachito que voy a ir acá. Voy a abrir esto. Lo voy a abrir, pero lo voy a dejar acá acostado por ahora. No es necesario todavía. Bien, programación. ¿Qué es la programación? ¿No? Porque está muy bien que de repente agarren y te abren una pestaña y que empiecen a escribir código, pero frenemos un poquito y ¿qué es la programación? ¿Qué es lo que están queriendo hacer ustedes? Bueno, básicamente que seres humanos, nosotros de alguna manera le expliquemos a las computadoras, a los ordenadores, a los computadores, a los aparatitos tecnológicos, qué es lo que queremos que hagan, ¿no? Básicamente es eso. Imagínense que de repente tienen un robot y quieren que el robot haga algo. Bueno, ¿cómo hago yo para comunicarme con ese robot y que ese robot haga lo que yo quiero hacer? Ahí es donde entra en juego la programación. La programación lo que tiene de particular, a diferencia, porque vos me decís, bueno, yo tengo un robot, seguramente el robot me va a venir con un control remoto, no lo necesito de repente empezar a estudiar o ver, va a venir con un control remoto y va a haber un botón que diga, haceme la comida y el robot va a ir a hacer la comida, genial. Es lo mismo que pasa con las computadoras, con los celulares, bueno, tenés que saber programar para decirle al celular o a la computadora, manda un correo, abrime el Paint, quiero dibujar, quiero jugar un juego, quiero ver una película, todo ese tipo de cosas, ¿no? La programación, sin embargo, lo que hace es precisamente permitir todo eso. Una computadora pelada por sí sola mucho no hace, simplemente espera que le digan qué hacer. Si ustedes pueden hacer todo eso es porque previamente hubo un programador, un grupo de programadores, desarrolladores o lo que sea, que se gastaron en explicar a la computadora. Cuando venga una persona y apriete este botón, entonces vos reproduce un video y todo lo que tenga que pasar, ¿no? Esa es la gracia de la programación. Ahora, dentro de lo que es la programación podemos, si queremos partir desde la base y el principio, hay dos elementos fundamentales. De hecho, los acabo de decir. La computadora y los seres humanos, ¿no? Son los dos elementos fundamentales a la hora de programar. La computadora es lo que vamos a programar y los seres humanos somos nosotros que somos los que vamos a programar. Ahora, hay un mundo de diferencia. Yo soy yo, acá yo les estoy hablando a ustedes. Ustedes no necesitan ningún tipo de, más allá de que por ahí empiece a decir palabras raras o conceptos que por ahí no son comunes a ustedes. Si yo les digo hola, ¿qué tal? Ustedes me van a entender nativamente porque somos todos seres humanos y sabemos cómo comunicarnos en nosotros, vivimos en sociedad. Nuestro sistema de comunicación o lenguaje básicamente es algo que adoptamos desde chicos y nos comunicamos en ello. Ahora, la computadora tiene su propio lenguaje y su propia forma de comunicarse. De hecho, la computadora en sí mismo solamente entiende ceros y unos. Eso seguramente lo saben porque es la típica de las películas, ¿no? Una computadora básicamente es electricidad, prendido, apagado, cero y uno, hay corriente, no hay corriente. Es lo típico que te explica, ¿no? Entonces, la gracia está en cómo hago yo para, siendo que tenemos dos formas de comunicarnos totalmente distintas. La computadora se maneja con electricidad que está y no está, y yo me comunico con moviendo los labios, ¿me entendés? O moviendo la mano para escribir, o apretando, bueno, apretando botones en el teclado ya incluye a la computadora, ¿no? Pero vamos a sacar esa, moviendo los labios, haciendo gestos o lo que sea. ¿Cómo hago yo para, de la forma que tenemos de comunicar a los humanos, explicarle algo a la computadora? Bueno, no es fácil, claramente, ¿no? Si bien nosotros hoy en día tenemos lenguaje de programación, C++, Java, JavaScript y todo lo que ustedes quieran, claramente llegar de la invención de las computadoras, por así decirlo, a tener este tipo de lenguaje, claramente pasó un montón de tiempo, un montón de personas que pensaron precisamente cómo podemos hacer para hacer precisamente eso, ¿no? Y ahí es donde está uno de los temas fundamentales, ¿no? Los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son precisamente lenguajes, como bien dice la palabra, que se usan para que nosotros los seres humanos podamos explicar a las computadoras qué es lo que quieren hacer. Los lenguajes de programación, a diferencia de los lenguajes humanos, vos en un lenguaje humano tienes un montón de cosas que en un lenguaje de programación no hay. Por ejemplo, mi vieja siempre tiene la frase que es la perra de mi tía, ¿no? Entonces si yo te digo, la perra de mi tía estaba ladrando, ustedes claramente van a interpretar que estoy hablando de la perra, el animal, de mi tía que estaba ladrando. Ahora si yo te digo, no, la perra de mi tía, esa, de cualquier cosa. Ahí posiblemente interpreten que estoy basureando a mi tía, no que estoy hablando de la perra de mi tía.
Y fíjense como la misma frase, por ejemplo, la perra de mi tía, la perra de mi tía, en contexto, nosotros los seres humanos, por una cuestión de entonación, de acentuación, de contexto general de lo que estoy tratando de decir, cambia de significado. O las computadoras, desgraciadamente, no son tan inteligentes ni tan capaces, de hecho, no son inteligentes. Este, Hay un montón de limitaciones a la hora de explicarle algo a una computadora. La computadora no puede haber ambigüedades, tiene que ser totalmente específico en lo que está diciendo, tiene que ser determinista. Hay un montón de reglas que se tienen que cumplir a la hora de poder comunicarse con una computadora para que la computadora interprete lo que le está tratando de decir y no haya ningún tipo de o contradicción o ambigüedad. Y muchas veces pasa cuando programamos que de repente nosotros le queríamos decir algo a la computadora y nos equivocamos, pero nos equivocamos nosotros porque creíamos que le estábamos queriendo decir algo y en realidad le estábamos diciendo otra cosa. La computadora nunca se equivoca sacando que haya una alta de tensión, haya una subida de tensión, o uno de estos videos que vi que en un momento hubo una explosión de rayos solares en el sol y que una computadora hizo cosas raras, se cambió ahí un bit eléctrico, pero sacando esas cosas que hoy en día además no pasan porque estos aparatos tienen un montón de medidas de seguridad para que no haya interferencia eléctrica externa y todo ese tipo de cosas, las computadoras no se equivocan, los que nos equivocamos somos nosotros los programadores que nos equivocamos en la intención de lo que le queríamos decir, ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo por ahí eh, puede que ustedes digan no tiene mucho que ver, pero les digo que tiene mucho que ver porque yo tengo una frase, lo importante a la hora de programar no es saber hablar, sino saber qué decir, que es lo mismo que pasa con el lenguaje. Todos nosotros sabemos español. Ahora, si alguno de ustedes quisiera ponerse a decir lo que yo estoy diciendo, ¿podrían? No. ¿Por qué? Porque no sabrían qué decir. Ahí es donde está la gracia. Todos sabemos hablar en español. Todos sabemos decir hola, qué tal, cómo está, las palabras, las letras, pero qué decir es lo importante. Y en la programación es exactamente igual. Si bien al principio van a aprender a hablar, podríamos decirlo, en lenguaje programático, una vez que sepan hablar, la complicación empieza a aparecer en, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿Qué es lo que le quiero decir a la computadora? Ah, yo quiero hacer un juego. No, pero la computadora no sabe ni lo que es un juego, la computadora se entiende ceros y unos. O bueno, en el lenguaje de programación entiende de variables, de funciones, de objetos, de instrucciones y demás, pero no de juegos. Entonces, claro, es una cuestión de convertir todo ese concepto que yo tengo en algo que la computadora pueda entender y ahí es donde entra, yo les hablé recién de dos fundamentos de la programación, los seres humanos o programadores y las computadoras, lenguaje de programación en el medio, y ahora entra uno de los fundamentos más importantes de la programación, esta seguramente que no se la esperan. Esto que tengo acá en la mano es una de las cosas más importantes para la programación. Una manzana. En mi cabeza tenía que ser roja, conseguí una manzana verde, no era lo que me esperaba, pero bueno. Sin embargo, es una manzana. Y ahora ustedes me dirán, este tipo se volvió totalmente loco, ¿de qué me está hablando? Presten atención. Manzana. Ustedes la ven, yo la veo, sabemos lo que es. Y podemos hablar de la manzana. Esto es una manzana. Esta manzana es verde. Tiene una propiedad, color verde. Tiene un peso, tiene una forma física, tendrá un olor, tendrá un sabor y además evoca por ahí símbolos, qué sé yo, ahí empiezo a decir cosas raras, ¿no? La manzana de Adán y Eva, de la discordia y todas esas cosas raras. Es decir, una manzana, así de simple como la ves, puede estar cargada de conceptos, propiedades y cosas que están relacionadas. Y ahí es donde está la gracia, los conceptos. Si bien al principio cuando nosotros empezamos a programar no programamos cosas interesantes, básicamente es como un bebé que empieza a caminar, ¿no? O que empieza a hablar. Lo primero que va a hacer el bebé no va a decir cosas interesantes. Lo primero que hace el bebé cuando empieza a hablar es empezar a aprender cómo gesticular la boca para empezar a hacer los sonidos que te permiten hablar. A, B, ma, pa. No tiene ni idea de lo que está diciendo, pero claro, empieza a modular. Eso es lo mismo que le pasa a los programadores cuando arrancan. No saben hablar lenguaje de programación. Entonces al principio van a hacer cosas que por ahí no tengan mucho sentido, cosa que usted me diga, ¿y esto para qué? Bueno, para que aprendan cómo hablar el lenguaje de la programación. Pero una vez que lo sepan hablar, una vez que el bebé sabe hablar, lo que sigue es, bueno, ¿qué decimos? Conceptos. Generalmente lo que nosotros hacemos a la hora de programar es agarrar conceptos del mundo humano, pueden pensar en cualquier aplicación, el Paint, que lo tengo acá abierto al costadito, es una simulación de dibujar.
¿entienden? Entonces, yo en el Paint puedo hacer clic en el pincel. No hay ningún pincel. No existe el pincel en sí mismo. Es ceros y unos. Ahí es donde está la gracia. ¿Cómo agarro el concepto del pincel, el concepto de los colores en el Paint, el concepto de las palabras en el Word, el concepto de los emails, el concepto de un video? ¿Cómo agarro eso y lo convierto, ¿no? a algo que lo entienda la computadora? Precisamente la magia está en la capacidad de agarrar conceptos del mundo humano y convertirlos a cosas que la computadora pueda entender. No sé qué palabra podríamos meter ahí, codificarlo si quieren, agarrar la manzana y la codifico en código y entonces esa manzana de repente tiene una representación, y esa es la palabra clave, representación en el código. Básicamente todo lo que nosotros escribimos en el código, y esto acuérdense porque es fundamental y ahora les voy a decir por qué, es representación de algo que está pasando. ¿Por qué es fundamental? Porque la programación es lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien al principio por ahí cuesta entenderlo y todo, al final, cuando ustedes están siguiendo una serie de pasos lógicos. Ustedes seguramente ya han visto lo que es un algoritmo en esta introducción a la programación que tuvieron. Los algoritmos son fundamentales, básicamente, ¿no? Al fin y al cabo son serie de pasos que tienen que hacer lógicos. Todo lo que ustedes vayan a programar tiene que ser lógico. Yo muchas veces he visto, y hago hincapié en esto porque he visto errores de gente que por ahí mezcla cosas. Por ejemplo, de repente tengo una variable que representa mi manzana, y esa variable que representa mi manzana quiero que vaya a comprar. ¿Tiene sentido que una manzana vaya a comprar? No. Tendría más sentido que una persona vaya a comprar una manzana. Acá la manzana sería el objeto de compra, no la que va a comprar. Y es importante tener en cuenta todo este tipo de cosas porque si no el código carece de sentido. Si de repente la manzana es la que va a comprar, algo no está bien, no es lógico. Eso es a lo que quería llegar. La programación son representaciones lógicas de conceptos del mundo humano y tienen que seguir las reglas lógicas del mundo humano, sacando que de repente estemos trabajando con cosas más abstractas, como por ejemplo matemática abstracta, o que estemos tratando de programar cosas más directamente. Bueno, me quiero comunicar con el periférico, quiero que aparezca algo en la pantalla, quiero que la computadora, comunicarme con el microprocesador, guardar algo en un registro, cargar información de la memoria, que la placa de video, que la red. Es como que también puedo hacer ese tipo de programación que es programación directamente sobre el hardware, pero es lo menos. O sea, eso lo hacen por ahí ingenieros, personas dedicadas puntualmente a hacer ese tipo de cosas. La programación en su gran mayoría son conceptos del mundo humano que desarrollamos de forma lógica en el código. Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Si tiene una variable que es una manzana, la manzana no va a ir a comprar, la manzana va a ser el objeto de compra, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Y después, manzana. La manzana es, por ejemplo, una fruta. Tiene, por ejemplo, sabor a manzana, dulce, vamos a decirle, ¿no? Tiene sabor dulce, es una fruta. ¿Cómo hacemos para representar toda esa información con respecto a la manzana en el código, ¿no? Porque, bueno, ahí es donde empiezan a aparecer las herramientas. Ustedes lo que van a ver en C++, y ahora vamos a entrar en detalle, es, por ejemplo, clases y objetos. Todavía no llegaron a eso y no me quiero adelantar, pero básicamente son herramientas dentro del código que te permite precisamente, por ejemplo, tener un objeto, la manzana. Ese objeto puede tener propiedades: color, olor, sabor, el peso, y puede tener también posibles acciones que puedas hacer con la manzana: comérmela, tirarla, que la manzana reviente, no sé, que se convierte en una naranja. Ese tipo de cosas en la programación se pueden hacer en la vida real, no, sacando que seas mago. Pero claramente la programación provee de un montón de herramientas para que nosotros podamos agarrar y trabajar de esa manera. No todo en la programación es, tengo una variable que es manzana, tengo una variable que es, tengo una función y se terminó y es lo que hay. Hay un montón de herramientas que pueden llegar a servir para hacer esas cosas, pero bueno, esas cosas se van viendo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, sobre todo en C++, que precisamente es un lenguaje de programación orientado a objetos. El nombre lo dice, ¿no? Es como que podés usar objetos y le podés dotar de propiedades. Bien, creo que suficiente hablar de manzanas, ya está. Pasemos a otra cosa y pasemos a fundamentos, ya sí, de lo que vendrían a ser los lenguajes de la programación y la programación en sí, ¿no?
Mira, creo que se nos unió alguien más. Bienvenida, me parece que es Morena la que se sumó. Bienvenida. Justo estamos cambiando de tema. Lenguaje de programación y conceptos de los lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes de programación dando vuelta, a veces aparecen, crean nuevos, después no los actualizan más pues se dan cuenta de que no tenía mucho sentido, pero está lleno de lenguajes de programación y cada lenguaje de programación tiene algo que se llama paradigmas, metodologías. Básicamente, cada lenguaje de programación hace las cosas a su manera. Ustedes pueden crear su propio lenguaje de programación con la suficiente conocimiento que de repente, de hecho hay un lenguaje de programación que se llama Arnold, por Arnold Schwarzenegger, que por ejemplo ustedes están ejecutando un código y si ustedes quieren que el código se termine de ejecutar tienen que escribir literalmente hasta la vista baby. Claramente es un lenguaje en chiste que inventaron, ¿no? Pero para que se den cuenta de que sí se puede. Entonces se hasta la vista baby y la computadora, y eso después agarra y se convierte y la computadora lo ejecuta. Claramente ya después vamos a hablar un poquito de cómo es que el lenguaje de programación pasa, ¿no? Porque vos me decís, la computadora entiende ceros y uno, pero yo no estoy escribiendo ceros y uno. Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Pero bueno, los lenguajes de programación, como les digo, tienen paradigmas, tienen metodologías, tienen formas de hacer las cosas. Pero más allá de eso, hay determinados conceptos por ahí que son globales, podríamos decir, para todos los lenguajes de programación o para entender cómo funciona una computadora en lo particular, porque precisamente derivan del funcionamiento interno de la computadora. Así que ahora voy a compartir acá la pantalla. Ahí está. Espero que se esté grabando esto bien. A veces me pasa que no se graba, pero bueno, esperemos que sí, ¿no? Entonces acá tengo el Paint al costado. Me tengo a mí mismo para que si alguien quiere ver el video después no se lo pierda. La computadora tiene dos elementos fundamentales para el propio funcionamiento de la computadora y después tenemos dos elementos que son fundamentales, pero no para el funcionamiento de la computadora, sino para que nosotros podamos usar la computadora. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuáles son los dos elementos fundamentales de una computadora? A ver, así participan un poquito y veo que veo si están prestando atención. En algún momento me voy a comer la manzana, tenía que ser. La posta, ni idea. Me parece perfecto, sí, sí. Está bien, y es importante saberlo porque de ahí arrancamos con los conceptos. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, bueno, ni idea, bien. Acá vienen para aprender. Yo simplemente como para saber, pero ahora se los voy a decir. A ver que alguien más está escribiendo. Me parece todo con puntitos suspensivos. Yo lo estoy escuchando, recién llegué a mi casa. Espectacular. Espectacular. Igual ya le digo, esto queda grabado, después yo lo voy a subir a YouTube y acá, ya que estoy compartiendo la pantalla, acá en clases grabadas, les voy a pasar los links para que los puedan volver a ver, para que los puedan compartir y para lo que quieran, ¿no? No, por favor. Es un placer realmente ayudarlos. A mí, sinceramente, la programación me fascina mucho y sabiendo que puedo ayudar por ahí, además esto después va a quedar grabado para la posteridad. Además, bueno, este, no sé si se estarán dando cuenta, pero estoy por ahí encarando las cosas. Yo soy de encarar las cosas desde un punto de vista diferente de lo que lo encara el resto de las personas porque considero que la gente no sabe muy bien explicar. No es una crítica hacia las personas en sí mismo, porque la programación es difícil explicarla para una persona que no sabe lo que es la programación, ¿no? Hay que tener un nivel didáctico alto y hay que entender bien de qué se trata la computación, de qué se trata las computadoras, la programación, como para poder explicarlo y que se entienda, ¿no? Entonces, me han dicho, yo ya he dado clases anteriormente, me han dicho que sí, bueno, así que siempre que pueda ayudar, vamos a hacerlo así. Bueno, sin hacer más demoras les digo. Primera cosa importante de la computadora para su funcionamiento. Un procesador. Ustedes lo conocerán como microprocesador, pero la idea es que la primera parte importante de la computadora es la capacidad de ejecutar acciones que generalmente son muy simples, las acciones que pueden hacer los procesadores. De hecho, antes los primeros ordenadores simplemente podían hacer dos, tres cosas: leer información, procesarla de alguna manera.
alguna cosa algorítmica, de algorítmica no aritmética, sumar, restar, qué sé yo, levanto un número de acá, levanto un número de acá, lo sumo y lo guardo acá. Eso es una cosa que tranquilamente un procesador podría hacer. Internamente tiene las instrucciones de sumar, restar, multiplicar, dividir. Generalmente los procesadores tienen, hoy en día, como para que lo sepan, pueden leer y escribir de precisamente el segundo gran componente de las computadoras, que son la memoria, es decir, lugar donde yo puedo guardar información, ¿no? Entonces, los procesadores pueden leer y escribir de la memoria. Con esa información que leen y escriben de la memoria pueden ejecutar operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y otro tipo de operaciones aritméticas. Y después viene la otra parte importante, que no es necesaria para la ejecución de la computadora. La computadora se podría ejecutar sin esto, pero nosotros como seres humanos no nos serviría. ¿De qué estoy hablando? De la entrada y la salida de datos. Es decir, está perfecto, la computadora está procesando sus cosas, pero ¿cómo me entero yo de qué es lo que está procesando? ¿Cómo me entero yo de qué está procesando? ¿Y cómo le digo yo? Por ejemplo, de que la computadora sabe que tiene que correr un programa ahí, que yo le doy dos números y lo va a sumar y me va a mostrar el resultado en pantalla, ¿no? Bueno, genial. Es importante que haya una forma para que yo le dé los números a la computadora, y es importante que haya una forma para que la computadora me diga, bueno, el resultado de la suma es esta. Si no, la computadora procesa, pero no nos enteramos de nada. Y no nos sirve realmente una computadora que haga sus cosas ahí, pero que no nos podamos comunicar con ella, ¿no? Básicamente el tercer componente es la comunicación con la computadora. Hoy en día es simple. Métodos de entrada tenemos teclado y ratón para lo que vendría a ser una computadora normal, por ahí un joystick para una consola, pantalla táctil para el celular, micrófono, cámara. Esas son cosas que le dan información a las computadoras. Ustedes piensen que los celulares en sí mismos también son computadoras, aunque no les digamos así, pero son ordenadores, tienen procesador, tienen memoria, lo mismo, una computadora de bolsillo básicamente. Y después una forma para que nosotros podamos levantar la información, ¿no? Que nos va a la computadora, que lo más normal es un monitor o una pantalla, pero hay otras formas. Parlantes para los sonidos, una impresora para que salga texto, eh, el vibrador de los celulares bzz, bzz, para cuando te llaman. Eso también es salida de información, porque es información que nos llega a nosotros, ¿no? Este, esas son las tres partes principales de una computadora. ¿Hay más? Sí, está lleno. Hay un montón de cosas más de lo que podríamos hablar, pero quédense con esto. Procesador, memoria y entrada y salida. De nuevo, y para redondear, el procesador dentro de lo que es la computadora es la parte que va a ejecutar las instrucciones. Es decir, va a haber una serie de instrucciones que tenga que ejecutar. Bueno, ejecuto esta instrucción, agarro este número de acá, agarro este número de acá, lo sumo, lo resto, lo multiplico, lo muestro en la pantalla, el tipo apretó acá, bueno, cuando aprieta acá, entonces yo tengo que hacer, Básicamente el procesador es el que agarra el código que nosotros escribimos como programadores y lo ejecuta. Ese es el trabajo del procesador. La memoria es el lugar a donde se va a guardar la información que está procesando una computadora. No tiene sentido estar procesando algo sin poder guardar lo que estoy procesando. Generalmente manejamos una cantidad de información que no es pequeña, o bueno, por lo menos manejamos más que solamente un par de números, como para que estén flotando. Esa información tiene que estar guardada en algún lugar. Tengo este número, tengo este otro número, qué sé yo, tengo la manzana. Tengo la manzana, tengo su color, tengo su sabor, tengo sus acciones, tengo todo eso, tiene que estar guardado en algún lugar. Bueno, precisamente la memoria, dentro de lo que es la computadora, es donde se guarda toda esa información, ¿no? Y después, bueno, como les digo, la entrada y la salida ya no son parte de lo que nosotros vamos a ver un par de cositas con respecto a esto, que de hecho lo vieron ayer en el coso, ese STD 2.2.c in y STD 2.2.c out. Si estuvieron en la charla de ayer lo recordarán. Son formas por ahí de comunicarse puntualmente con la consola de lo que vendrían a ser los sistemas operativos, ¿no? Vos tenés una consola, puedo escribir números ahí, que el programa haga algo con ese número, tengo una consola, o quiero mostrar Hola Mundo, el famoso Hola Mundo de que todo el mundo habla. Eso es entrada y salida de datos, sin entrar en mucho más detalle, porque ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Con detalle. Básicamente, como para redondear, esas son las partes principales de una computadora. Ahora, cuando nosotros programamos, hay una especie de mapeo dentro de lo que son los lenguajes de programación a este tipo de cosas. Cada lenguaje de programación lo encara a su manera y tenés una serie de herramientas como para hacer, pero al final lo que nosotros queremos lograr es que el procesador
ejecute nuestras tareas y guardar información en la memoria y tener entrada y salida de datos. Básicamente eso es lo que generalmente queremos hacer. Y cada lenguaje de programación, si bien con su paradigma, con su metodología y a su manera, todos tienen formas de poder lograr eso, darle instrucciones al procesador y guardar cosas en la memoria. Generalmente las órdenes que nosotros le damos al procesador se llaman instrucciones. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ir directamente al código y vamos a ver los paralelismos que hay, pero instrucciones, cada instrucción es una especie de orden, instrucción, orden, bueno, podemos buscar sinónimos, pero básicamente lo mismo, que vos le podés dar al procesador. Le solemos decir instrucción, ¿no? Y después, si bien acá hay un poquito más, nosotros también tenemos lo que se llaman variables, ¿no? Las variables son lugares de la memoria en donde nosotros vamos a guardar información, son lugares... No, por favor, muchachos, ya les digo, ni se gasten en agradecerme, es mi placer ayudarlos. Si a ustedes esto les sirve, nos sirve a todos. Mejores programadores en el mundo es algo que todos queremos ver. Ya les digo, hago un pequeño paréntesis. Tengo programo con un montón de personas, y muchas veces por ahí veo personas que o bien son graduadas o bien que o por deficiencia en el sistema educativo, que generalmente pasa por ahí, no terminan de entender muy bien. Ya le digo, ustedes muy probablemente cuando terminen la carrera no van a terminar de haber entendido. La experiencia que ustedes consigan trabajando de esto va a ser como el sello final, por así decirlo, en su aprendizaje a la programación. No van a salir, no es como la medicina por ahí, que no puede ser cirujano y terminar de aprender a ser cirujano con los pacientes. Tipo, no, claramente tenés que terminar de aprender a ser cirujano antes de tocar un paciente, pero con la programación no pasa eso. Generalmente vos salís, entendés los conceptos fundamentales, entendés todo, pero la práctica y la experiencia y escribir código una, otra vez, es lo que te lleva a terminar de forjar tus habilidades como programador. Pero habiendo dicho eso, este tipo de cosas que yo estoy explicando acá, es algo que por ahí después ustedes verán. Es algo de lo cual no se suele hablar. Ustedes seguramente van a tener 2 años de programación en tecla, no les van a hablar de los procesadores, no les van a hablar de las memorias, no les van a hacer este tipo de explicaciones, lo cual yo creo que son fundamentales, porque yo tengo una variable en el código, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es, pero es un lugar donde yo puedo guardar información. ¿Y qué es la variable? Ah, un lugar donde guardo información. Bueno, está relacionado con la memoria de la computadora. Es como que es interesante saber todo eso porque al final cuando vos escribís una variable, como que tenés una noción un poco más pulida, por lo menos, de qué es lo que está pasando en el fondo. No, bueno, volvemos. Memoria, variables. Las variables, como les decía, son lugares en la memoria en la que yo puedo guardar información, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle con respecto a eso cuando veamos un poquito de código en C++. Básicamente es eso. Y después, fíjense que yo les decía que el procesador sigue instrucciones. Hay algo que se llama funciones. Las funciones son una serie de instrucciones porque, es decir, imagínense que quieren cocinar un pollo. Las instrucciones peladas por sí mismas no tienen mucho sentido. La gracia de cocinar un pollo, una acción en concreto, es una serie de pasos. Saco el pollo de la heladera, le saco la bolsita dentro de los menudos, le corto no sé, quiero hacer solamente la pechuga, lo corto al medio, prendo el horno, lo meto en el horno, cierro la tapa del horno, espero 25 minutos. Toda una serie de pasos que se tienen que cumplir para poder cocinar un pollo. Una sola instrucción generalmente no te lleva a ningún lugar. Generalmente las cosas son series de instrucciones y ahí es donde vienen los algoritmos que generalmente en los lenguajes de programación se les suele llamar funciones, métodos, procedimientos. Cada lenguaje con su nombre. En C++ se llaman funciones precisamente. De nuevo, series de instrucciones empaquetadas que el procesador puede ejecutar una después de la otra. Bien, hasta ahí vamos a, yo creo que como fundamento así, obviamente podríamos estar hablando 5 millones de años de esto, pero creo que como fundamento así general está bien. Me parece que es bueno que si en este momento tienen alguna pregunta que quieran hacer, la pueden hacer, si no, sigo para adelante. Sí, un segundito mientras. Mira, a ver si esto sigue grabando.
Me parece que es un buen momento como para frenar la grabación y empezar otra por las dudas. A veces me pasa que, a ver, después las empalmo con un programa de edición y las subo a YouTube, pero para que no se pierda nada. Bueno, bien, todo entonces. Me alegro que se venga entendiendo entonces. Bien, vamos entonces a meternos en código. Así vamos viendo un poquito de estas cosas que yo estaba hablando, ¿no? Ahora es donde la cosa se empieza a poner por ahí un poco más peliaguda. Bueno, en este momento voy a dejar de grabar el Discord, pero bueno, vamos a estar viendo el código. En este momento sería bueno que miren la pantalla porque es donde nos vamos a meter en C++ y por ahí vamos a empezar a tocar cosas que ya son más puntuales, ¿no? Entonces, arrancamos. Si alguno de ustedes en algún momento tiene algo que decirme o algo, mándenme un mensajito, creo que me va a llegar, y freno y me fijo qué es lo que quieren decir, así podemos ir y no los atropello. Si bien voy a tratar de ir lo más lento, pausado y explicativamente posible, yo les digo, no son temas que sean súper digeribles, se necesita tiempo para entenderlo, ¿no? Pero bueno, esto que ven acá es lo que vendría a ser un programa de C barra C++, porque, bueno, eso es un detalle interesante. C++ es un lenguaje de programación que extiende de alguna manera o construye en base a otro lenguaje de programación que se llama C, sin el más, precisamente C++, porque, claro, es más que C. Esa es la gracia, ¿no? Entonces, este C++ tiene algunas cosas extra, pero si no usas esas cosas extra de C++, podrías decir que estás escribiendo código en C. Por ejemplo, esto que está acá funciona tanto en C como en C++. Ya, si empiezo a meter cosas que no son parte de C, ahí ya no se puede usar en C, se podría usar en C++. Pero bueno, esto que viene acá es la base, lo más chico que se puede tener en un programa de C++. ¿Cuál es la gracia? Un pequeño detalle antes de continuar con C++. ¿Cuál es la gracia de esto, no? Nosotros tenemos programas, aplicaciones. Ustedes piensen que cuando ustedes escriben código, ustedes tienen la serie de instrucciones, las variables, después lo vamos a ver, todo, pero al final todo el código que ustedes tienen se va a terminar empaquetando en algo que se llama programa o aplicación, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero en este caso lo podemos usar como sinónimos, claramente. Este, es todo un código de principio a fin que hace cosas. Eso es precisamente un programa. Esto que ven acá es de alguna manera el programa más simple que se puede lograr. Ahora nos vamos a detener y vamos a ver qué es cada cosa, sin entrar en súper detalle. Pero bueno, básicamente ustedes saben que las computadoras... Esperen que yo pongo esto acá. Ustedes saben que las computadoras, los celulares, cualquier tipo de computadora tiene algo que se llama sistema operativo. Sistema operativo, Windows en este caso, de mi computadora, Android si tiene un celular Android, como que se llama iOS si tiene un iPhone, y cada aparato tendrá su propio Linux si tiene Linux, Mac si tiene algún aparato de Mac, ¿no? Alguno de Apple. Esos son sistemas operativos. Ahora, el sistema operativo es el que gestiona todo lo que pasa en la computadora, básicamente. Este sistema operativo el que ejecuta el programa, básicamente. Entonces, la gracia de esto es que nosotros, ustedes me dicen, ¿qué es esto? Bueno, esto lo que quiere decir es lo siguiente. Es la declaración de una función. Como yo les explicaba recién, una función es una serie de instrucciones. Ya después vamos a entrar en detalles de sintaxis, semántica, por qué se declara así, qué quiere decir esta palabra, qué quiere decir esta palabra, por qué le metemos llave, paréntesis, qué es esto de acá adentro. Pero básicamente entiendan que lo que estamos haciendo es declarar una función que, como le explicaba previamente, es una serie de pasos, básicamente, y esta función que tiene nombre main, acá es donde tiene gracia el inglés. Main en inglés quiere decir principal, básicamente, ¿no? Es la función principal de nuestro programa. Todos los programas escritos en C o C++ tienen que tener la declaración de una función que se llame main. Porque cuando el sistema operativo va a ejecutar tu programa, va a tratar de buscar una función main y va a ejecutar esa antes que nada. Digo antes que nada, en realidad pasan algunas cosas antes, pero obviando, yo digo siempre esas cosas porque es como la secundaria. Vieron que te dice, no, vos al principio de la primaria no podés restar
un número, ponele 7 menos 9. No, eso no se puede hacer. No, mentira, sí se puede hacer. Te da un número negativo. Pero viste, cuando sos chico te digo, no, un número más chico pero un número más grande no se puede restar. Bueno, acá es exactamente lo mismo. No es exactamente lo primero que pasa, pero para términos prácticos y que ustedes lo entiendan, podríamos decir que es lo primero que pasa. Y de hecho, en este caso, al no tener nada más, sí que es lo primero que pasa porque no hay mucho más para que pase, ¿no? Entonces, básicamente, este in-main que tenemos acá, como para repetir, lo pueden considerar como el punto de entrada de su código para cuando se convierte en un programa. Y ahí es donde viene otro detalle interesante. Nosotros escribimos código, ¿no? Nosotros escribimos acá esto que está acá. Bueno, y este código, ¿cómo se convierte en algo que la computadora entienda? Porque era lo que yo le decía, la computadora solamente habla en ceros y unos. Electricidad sí, electricidad no, bla, bla, bla. Bueno, básicamente existen otros programas que están escritos en casi que ceros y unos, que se llaman compiladores. Los compiladores son los programas intermedios entre el lenguaje, entre el código que ustedes escriban y lo que entiende la computadora. Fíjense que hay un intermedio. Yo tengo este código de programación acá. Bueno, este código de programación la computadora por sí sola no lo entiende. Hay otro programa que recibe este código que ustedes escribieron y dice, bueno, cero cero uno cero cero. Lo convierte básicamente en algo que la computadora sí que puede entender, ¿no? Es como ese paso. Eso es importante que lo sepan. Esto por sí solo la computadora no tiene ni idea de lo que está pasando. Tiene que haber un paso intermedio que es convertir esto en algo que el procesador sí puede entender. Y no vamos a entrar en mucho más detalle que esto de momento. Esto lo vamos a ver más a profundidad, qué es lo que quiere decir esto de acá, estos paréntesis y estas llaves, cuando veamos funciones. Pero ya les digo, esto es una función, la función de entrada. Acá es donde nosotros vamos a empezar a escribir todo nuestro código. Pero tengo activado el autocompletado. Después me van a decir que soy un tramposo y que en realidad no sé programar, sino que la inteligencia artificial hace todo por mí. A ver si lo puedo sacar. Disable Competition, creo que es eso. Creo que ahí lo desactivé. Para que no me digan tramposo, ¿no? Entonces, de nuevo, todo lo que esté adentro de estas llaves son las instrucciones que se van a ejecutar cuando nuestro programa se ejecute. Yo le voy a dar play acá. Vamos a ver, de hecho, qué es lo que pasa con esta cuestión base de acá. Yo le doy play. Ah, no, play así, no. Tengo que apretar Run Code. A ver, ¿puedo limpiar esto? Sí, vamos a hacerlo de nuevo. Fíjese que acá me dice que se está corriendo, ta. En realidad lo que se está corriendo es algo que se llama G++, que G++ es un compilador, de nuevo, es uno de estos programas que agarran este código que está escrito y que lo convierte en esto. Si ustedes son habituales a los que son las computadoras, reconocerán el formato .exe, que es este que está acá. Fíjate que yo tenía, de hecho, miren, yo lo voy a borrar a este .exe que está acá, ¿no? Ya no está más. Fíjense que acá desapareció. Yo le voy a dar play a esto. O aparece un .exe. ¿Qué es este .exe? Bueno, lo que se llama un archivo binario ejecutable, o un archivo ejecutable binario. Básicamente, fíjense que si yo hablo esto con el Visual Studio Code, me dice esto, pero si yo le doy clic derecho y abro el exe, de repente vamos a ver esto. Bueno, esto es lo que entiende la computadora a medias, en realidad también es un formato intermedio. Esto lo entiende Windows más que la computadora. Y Windows se encarga de agarrar esto y convertirlo en algo que la computadora entienda. Ustedes fíjense que hay pasos intermedios por donde ustedes quieran. Ustedes esto que escriben acá pasa por 300 millones de pasos como para que la computadora sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, básicamente esto se convierte en esto. Esto no les tiene que interesar en lo más mínimo porque a no ser que, de nuevo, se quieran dedicar a cosas complicadas como tratar de entender qué es esto que está acá adentro, esto es simplemente como para que entiendan, ¿no? Esto es en lo que se convierte esto. Y ustedes me dirán, ¿por qué tantas cosas? Si tengo acá estas tres líneas, ¿cuál es la gracia de que de repente se convierta en esa chorrera que vimos? Cosas de sistema operativo, versión del ejecutable, cosas de Windows, no tiene mucha relevancia, así que no vamos a entrar en detalles de eso, pero es importante que sepan que esto se convierte en esto. De hecho, esto se convierte en un paso intermedio, que es un objeto de tipo O, que acá no lo vemos, creo que hay alguna forma de hacer que aparezca, pero tampoco es muy importante. Entonces vamos a darle play. Esto básicamente lo que dice, bueno, se está compilando, se está ejecutando, y acá es donde dice, bueno, listo, el programa se ejecutó. Salió con código 0 y se ejecutó en esta cantidad de tiempo. ¿No? Esa es la información que nos dice. Este código 0 de acá es exactamente este que está acá. Si yo le pongo 1... no lo guardé. Pequeño detalle. Si ustedes de repente les llega a pasar que le dan play y no vieron el cambio,
depende de el editor que ustedes usen. Yo estoy usando el Visual Studio Code. Después, si quieren, vamos un ratito al online que les mostraron, pero es básicamente todo lo mismo. Pero si ustedes ven que de repente no se ejecuta, es porque a veces no guardaron el archivo. Ahí lo guardé y ahora sí que le voy a dar... porque lo guardé de nuevo con 0. Pequeños detalles. Ahí está, código 1, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, acá aparece en rojo. ¿Por qué? Porque hay una convención, por así decirlo, que es que la función principal de un programa en C++ tiene que terminar en 0 para que esté todo bien. Si termina en otro, se supone que ese otro número que no es 0 es el código de error de qué es lo que pasa. Ustedes pueden devolver código de error para decir, no, este programa, si es 0 se ejecutó bien, si es otro número se ejecutó con un error. Bueno, esas son cosas que son pequeños detalles que no son importantes en este momento. Bien, vamos a obviar este return 0 y esto de acá, como les decía, y vamos a empezar a ver. Todo lo que nosotros escribamos acá son cosas que se van a ejecutar. Vamos a empezar por el principio. Esto y esto, que no sé si ya se los explicaron o lo han visto, pero creo que es lo más fácil de explicar. Dentro de lo que son el lenguaje de programación C y C++, y muchos otros también se copian de esto, ustedes pueden tener esto que está acá, que se llama comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Y, y puedo escribir más cosas, ¿no? ¿Qué son los comentarios? Lo que dice el nombre, comentarios para el código, porque muchas veces ustedes van a escribir código complejo, código que por ahí quieren decir, che, fíjate que acá, o, tengo que cambiar esto, pero no lo querés hacer ahora porque te vas a dormir o lo que sea, vos dejás un comentario escrito, che, esto de acá lo tengo que cambiar a 1, ¿no? Es como formas de comentar el propio código que ustedes tienen. Doble línea es un comentario de línea. Fíjense que si yo voy a la línea de abajo ya no es más un comentario. Estas dos líneas que ven acá lo que quiere decir es que empieza un comentario de línea y dura hasta el final de la línea. Y este otro tipo de comentario arranca con este símbolo y termina con este símbolo. Todo lo que haya en el medio de estos dos símbolos es considerado un comentario. Esto también tiene este sentido. Por ejemplo, yo puedo escribir esto acá y puedo hacer un comentario acá y fíjense que acá abajo ya no es un comentario. Y de igual manera yo podría cambiar esto por un comentario de este estilo y fíjense que lo abro acá, lo cierro acá y puedo seguir escribiendo código. Claramente este código no es código en sí mismo, ¿no? Pero fíjense que el color cambia. Si es verde, en este editor por lo menos, ya veremos cómo es el online. Si es verde es comentario, si es de otro color, no es comentario. Otros editores tienen otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Esto es un comentario de línea. Dura hasta que cambiamos de línea. Creo que no es necesario que lo diga, pero bueno, cada una de estas es una línea. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, ¿no? Entonces, esto dura hasta que cambiamos de línea. Esto es un comentario de bloque. Vamos a ponerlo acá. Empieza con el símbolo barrita cosito, que en realidad no lo puedo poner. Lo voy a poner con espacio, porque si lo pongo me va a cerrar el comentario. Y termina con el símbolo cosito barrita, claramente sin espacios. Si no, un momentito muchachos. Me hablaron en Discord. A ver. En el caso de que no sea verde, tirar error o no se reproduce, ¿no? El color verde es puntualmente, de hecho, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a ese... ¿alguno de ustedes tiene a mano el link del editor ese para escribir código? El que usaron ayer en la mentoría, que es un link donde ustedes pueden escribir código. Así vemos la diferencia de color. Porque verde es acá en el... Este programa se llama Visual Studio Code. Es uno de los programas estándar para escribir código. Pueden escribir código en muchos lenguajes de programación, C, C++, TypeScript, Java, lo que quieran. Pero los colores son particulares del editor, no es algo estándar. Suelen ser verdes, en la mayoría de los lugares donde yo los he visto son verdes, pero los he visto naranjas también. Así que no necesariamente los comentarios son de color verde. El online GDB, muchas gracias. Bien, vamos a ver acá de qué color. Bueno, ven, naranja, precisamente. Fíjense que esto empieza con esta misma barra y asterisquito. Es exactamente el mismo símbolo que hay acá. Barra asterisco, barra asterisco. Y fíjense que yo acá podría agregar un comentario. Hola, esto también es un comentario. Fíjense que es naranja, no es verde.
La gama de colores depende del editor que estén usando. Pero más allá del color, lo importante es que se acuerden que son la doble barra y la barra y el asterisco. Esos son comentarios, independientemente del color. Ustedes saben, bueno, acá naranja es comentario. Fíjense que es otra tonalidad de naranja que este que está acá abajo. Es bastante parecido, pero este es un naranja más fuerte, este es un color más tirando a dorado mugroso, qué sé yo. Pero bueno, acá es verde, ¿no? Y estos son comentarios. ¿Para qué sirven? Como ya les dije, para comentar código. Listo, no hay más magia. De hecho, fíjense que si yo borro esto acá, corta el comentario antes, por eso le puse los espacios, ¿no? Pero básicamente son este y este. Listo. Eso para los comentarios. Lo sacamos de encima porque es lo más simple que tiene la programación, porque no es parte en sí mismo de la programación. De hecho, ustedes fíjense que si yo le pongo play acá, no cambia. Ah, lo guardé de cualquier manera, pero fíjense que de cualquier manera si yo le doy play, no cambia absolutamente nada, porque son comentarios. No hacen al código en sí mismo. Bueno, empecemos con algo que sí que tiene un poquito más de relevancia. Variables. Como le decía previamente, las variables, y acá voy a abrir un poquito el Paint, vamos a hacer un new acá. Las variables son lugares a donde yo puedo tener información guardada. Vamos a considerarlo, ¿no?, como que es una cajita. Es una cajita que yo aparto para tener información guardada. Estas cajitas suelen tener tres cosas. Nombre, vamos a aumentarle un poquito la fuente a esto. Las cajitas estas o las variables tienen nombre, tienen un valor, la información precisamente que estamos guardando, y después pueden tener, y fíjense que acá no digo tiene, sino que puede tener, y esto depende del lenguaje de programación. No sé si alguno de ustedes podrá llegar a tener experiencia con otro lenguaje de programación que no sea C++, pero por ejemplo, JavaScript no tiene esto de lo que voy a hablar. Lo tiene, pero no de la forma en la que lo voy a mencionar, el tipo, ¿no? Entonces, las variables tienen estas tres cosas en particular: nombre, valor y tipo. Imagínenselo de la siguiente manera, ¿no? Imagínense que tienen un almacén, ¿no? La memoria de la computadora es como un almacén, como ustedes entran y tienen las góndolas, no, las góndolas no, los lugares estos con las tablitas como para guardar cosas, el típico almacén donde va el montacargas, pone cosas, ¿no? Cada una, imagínense que tengo un montón de estantería y hay cajitas. Bueno, cada una de esas cajitas es una variable y el almacén en sí mismo es la memoria de mi programa, porque generalmente la memoria está segmentada para tu programa en particular, ¿no? Entonces, primera cosa, el nombre. ¿Qué es el nombre? Bueno, la forma en la que yo tengo para referirme a esa caja. Yo tengo una cajita, esta cajita que está acá. ¿Cómo me refiero a esta? ¿Cómo la uso? ¿Cómo eh, hago uso de esa caja? ¿Cómo la refiero? ¿Cómo me refiero a ella? Repitiendo la palabra porque no puedo encontrar otro sinónimo. No, pero básicamente esa es la idea. Bueno, con su nombre. Básicamente yo a la cajita le pongo una etiqueta y cuando entro al almacén digo, ah, yo tenía guardado una moneda de $1 en la cajita que se llamaba eh, alcancía. Bueno, afuera tiene una etiqueta que se llama alcancía. Pues ese es el nombre de la variable. ¿Para qué sirve? Para reconocerla y para saber que esa es precisamente la cajita en donde yo tengo guardada esa información. No es lo mismo, si yo tengo dos cajitas, dos variables. En esta guardé un billete y en esta guardé una moneda. Bueno, yo quiero poder saber cuál es la caja en la que guardé la moneda para poder sacar la moneda, ponerla, ver qué hay adentro. Ese es precisamente el nombre de la variable. Después está el valor de la variable. ¿Qué es lo que hay guardado dentro de la cajita? Una moneda, una manzana, otras cosas, ¿no? Ahora vamos a ver que dentro de la programación así fundamentalmente estamos limitados, generalmente son números y otras cuestiones, pero vamos a trabajar hoy principalmente con números para hacerlo. Entonces, puedo tener guardado números. Por ejemplo, puedo tener la variable edad y adentro tengo guardado un número precisamente que es mi edad, ¿no? Ponele, 15 años. Nada, mentira. Y después está la tercera cuestión de las variables, que son el tipo. Fíjense que acá yo estoy hablando de guardar números. Podría guardar una manzana, podría guardar una cadena de texto.
¿Cuál es la gracia del tipo de una variable? Los lenguajes de programación que permiten ponerle tipo a la variable solamente te permiten guardar valores del tipo del cual vos definiste la variable. Es decir, si yo tengo una cajita, tengo una etiqueta que dice edad, otra etiqueta abajo que dice número, porque solamente puedo guardar un número adentro, no tendría sentido que adentro de la cajita de edad yo guarde una manzana, porque claramente la manzana no es una edad, y cuando abro la cajita sale el valor que es el verdadero número que hay adentro, ¿no? Entonces, eso como concepto de lo que es una variable. Ahora vamos a verlo en el código, ¿no? Hay una palabra clave, estos lenguajes están llenos de palabras clave, creo que C++ tiene 80, 50, no sé cuántas palabras clave, pero hay una palabra clave que se llama int. Int viene de la palabra en inglés integer, que quiere decir entero en español. ¿Qué quiere decir entero? Un número entero. Recordarán, bueno, aprovecho acá también para hacer una pausa y dar un pequeño detalle. Un cierto nivel de matemáticas generalmente es requerido, es fundamental tener determinado. No les digo que tengan un doctorado de matemática, ni un profesor de matemática, ni licenciatura, y por ahí ni siquiera al punto de llegar a entender que es una función cuadrática. Bueno, no es necesario que sepan lo que es una función cuadrática, pero operadores aritméticos, las propiedades de la suma, que si es asociativa, conmutativa, la propiedad distributiva de la multiplicación, los signos, ese tipo de cosas sí que deberían manejarlo bien como para poder sacar el máximo provecho, porque ustedes al final recuerden que un procesador generalmente lo que hace son cuentas, suma, resta, multiplicación, división, y en base a esas cuentas es que nosotros logramos hacer lo que hacemos, pero en el fondo muchas de las cosas son cuentas. Así que un buen nivel de matemática podría ser bueno. Y acá es donde, de nuevo, nosotros tenemos un número entero. Un número entero es un número sin coma. 0, 1, 2, 3, 4, 5, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Básicamente desde el menos infinito hasta el infinito, con el 0 incluido, sin coma. Eso es un entero, ¿no? ¿Qué es esto? De las tres cosas que hay acá, ¿ustedes qué creen que sea ese int que yo escribí ahí? ¿Nombre, valor o tipo? Ahí como para hacer un poquito de dinamismo y que no se me duerman. Estas cosas, por muy apasionantes que me resulten a mí, sé que pueden ser embolantes para otras personas, así que por ahí un poquito de charla para que no se me duerman. Yo acá escribí int, sin dar mucho contexto. ¿Qué creen que es ustedes? ¿Nombre, valor o tipo de la variable? Y de paso me callo un poco, así no me quedo seco. Rubén Manuel dice tipo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere decir otra cosa? Yo vi que ahí había alguien escribiendo, me apareció con puntitos suspensivos. No tengan miedo si me quieren decir nombre, si me quieren decir arena, acá nadie los va a juzgar, están para aprender. No está mal equivocarse, porque de hecho no tienen por qué saberlo tampoco, simplemente quiero saber sus opiniones. Si no me dicen nada, sigo adelante, pero si me quieren decir algo, valor. Valor me dice N, que espérame que me fijo. Bueno, N puntito suspensivo. No, N, vamos a decirte N. Creo que arriba me dijiste el nombre, pero. Este. Natalia, eso, Natalia, bien. Nati, genial. Nati Rubén, tipo y valor. Bien. La respuesta correcta los sorprenderá. Tipo. Básicamente lo que estoy haciendo yo acá es decir, bueno, es un entero. No es un valor porque el valor en sí mismo es un número. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que vendría a ser un valor numérico. El tipo es precisamente... No me pidas perdón. De nuevo vamos a lo mismo. No estoy acá, no te estoy evaluando. Simplemente quería saber cuáles eran sus opiniones. No hay nada por qué pedir perdón. No, entonces, yo acá estoy diciendo un tipo entero. Ahora voy a poner otra cosa. Edad. Creo que no es necesario que pregunte qué es esto porque lo van a saber. Y en este caso yo voy a poner 31. ¿No? ¿Qué quiere decir esto que escribí acá? Tipo, nombre,
valor. Básicamente lo que estoy tratando de decir es, crea una nueva variable cuyo nombre sea edad y dale un valor de 31. La variable edad es de tipo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente puedo guardar números enteros. En C++ nosotros podemos referirnos a los números con coma, los números decimales, usando punto, ¿no? Por ejemplo, 31.5. Si bien C++ es uno de esos lenguajes de programación en donde no hay muchos errores, es decir, en otro lenguaje de programación esto fallaría y te diría, che, no podés guardar un número con coma dentro de un entero porque no tiene gracia. Pero C++ es uno de esos lenguajes donde te deja hacer lo que se te cante y la mayoría de la mayoría de las veces las cosas fallan. Es un lenguaje de programación en ese sentido complicado porque no te da la mano C++. Te dice, vos hacé, si te equivocas es tu culpa. No te voy a tirar un error preventivo. Va a fallar, va a reventar todo, y se terminó, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea es que acá yo tengo una variable llamada... eh, para cerrar siempre es con punto y coma. Sí, correcto. En C++, eso es una cuestión puntualmente del lenguaje de programación C++. C es igual, Java es igual, hay varios lenguajes que lo copian, pero en este caso, en C++, cada vez que yo termino algo que se llama un statement o una sentencia, como se diría en español, tengo que ponerle punto y coma, básicamente, ¿no? Esa es un requisito, ¿no? Por si yo borro este punto y coma, ahora sí que me tira un error, me dice, se esperaba un punto y coma. Fíjate que ahí sí que no tiene problemas C++ en decírtelo. Sí. Em, hay muchas veces que hay errores. Uno se tiende a olvidar. No, por favor. Uno se tiende, al principio podés olvidarte de poner un punto y coma. Es algo que después terminás naturalizando, pero son esas pequeñas cosas que te tienen que acordar. Siempre al final de una línea, no siempre, pero casi siempre al final de una línea o al final de una sentencia en sí mismo, que después vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando por las clases, le tenemos que poner un punto y coma. Es como para cerrar, por así decirlo, un constructo. Esto que está acá es una sentencia que se llama declaración de variable, declaración y definición al mismo tiempo. Estoy declarando, de otra forma le estoy comentando a mi código, che, quiero tener una variable llamada edad, que pueda guardar números enteros y darle un valor inicial de 31. Bien, ahora lo que yo le decía, ¿cuál es la gracia de darle un nombre? Bueno, puedo escribir edad en otra parte del código y referirme a esta cajita que en este momento tiene guardado el número 31. De hecho, si yo escribo edad acá, reemplazo ese 0 por edad, fíjese que cuando yo le dé a play, código 31. Claro, está levantando el valor que había guardado en mi cajita edad, ¿no? Esa es la gracia precisamente de darle nombres a las variables. Que yo puedo guardar valores y después referirme a ese valor con su nombre. Fíjense un detalle curioso, ¿qué es lo que pasa? Que si yo esto le pongo 31.5, que era lo que hablábamos previamente, ¿no? Estoy tratando de guardar en una caja que solo admite valores enteros, valores numéricos enteros, le estoy tratando de guardar un valor decimal con coma. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo le doy a ejecutar. Me va a decir error. Se esperaba... Bueno, no era el error que me esperaba y esto es otro de los grandes detalles de C++. Los errores, andás a ver, ¿no? Andás a ver qué es lo que me quiso decir así. Se esperaba un identificador sin calificación antes de una constante numérica. Supongo que lo que querrá decir es que tengo que hacer esto. No voy a entrar en detalles, pero claro, fíjense que acá, arreglando este pequeño error que me decía, fíjense que ahora, ¿qué hay? 31. ¿Qué es lo que hice básicamente? Algo que se llama truncación. Agarré el número con coma y como solamente puedo guardar un entero, listo, le vuela la parte con coma y se queda con la parte entera. Eso es básicamente todo. Si yo quiero tener un número con coma, bueno, la palabra clave es float. ¿Qué quiere decir float en inglés? Flotante. ¿Por qué le ponemos flotante y no algo como decimal, por ejemplo? Bueno, porque
La especificación es la palabra. La especificación que nos permite guardar números con coma en estos lenguajes de programación se llama IEE 775. Una cosa por el estilo. A ver, IEE 754. Era parecido, pero no era. Es un estándar para puntos flotantes aritméticos. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente la idea es que el estándar que te permite guardar es que vos tenés un número, porque ustedes acuérdense que la computadora entiende de ceros y unos. ¿Cómo hacemos para guardar un número con coma si solamente puedo manejar ceros y unos? Bueno, básicamente tengo una serie de ceros y unos y hago una representación extraña de coma flotante para poder guardar un número decimaleta. No vamos a entrar en detalle porque excede totalmente el alcance de nuestra clase. Pero acuérdense que flotante es por número decimal con coma flotante. Por eso le decimos flotante. Fíjense que si ahora yo ejecuto esto, eh, eh, ¿qué pasó? Ah, claro. Pequeño detalle. Esta palabra de acá básicamente lo que dice es que al salir de esta función, return en inglés quiere decir retornar. Sinónimo de retornar es devolver. Básicamente, y sin entrar en demasiado detalle, al terminar este bloque de código que se va a ejecutar, yo le tengo que devolver a el sistema operativo, que es el que está llamando esta función, un entero. Si bien yo acá le estoy devolviendo, pasa exactamente lo mismo de lo que hablábamos antes. Si bien yo acá sí, ahora tengo una variable flotante, en donde estoy guardando un 31.5, y de hecho fíjense que ya no se quejó como antes, claro, la salida de esto es un entero. No vamos a poder tener un número flotante, así que eso que les quería mostrar, no lo vamos a poder ver, pero bueno, no importa, hay otras maneras de hacerlo. Bueno, bien, ¿se entendió hasta ahora qué es esto básicamente? Declaración, definición e inicialización de una variable. ¿Qué quiere decir declaración? Que le estoy dando a entender al lenguaje de programación que estoy creando una nueva variable, con su nombre y con su tipo. Definición quiere decir que la estoy definiendo, es decir, que le estoy dando un valor inicial. En este caso, definición e inicialización son lo mismo. ¿Se entendió básicamente lo que es una variable? Podemos seguir hablando, ¿no?, de las variables, ahora vamos a ver cómo leerla, cómo escribir, pero básicamente eso es una variable. Escucho si tienen algo para decir, si no, sigo adelante. A ver, está bien. Así chusmeo. Pues aprovecho, chequeo un poquito acá. En cualquier momento le voy a dar un mordisco a esa manzana. Ahora sí lo entendí. Bien, me alegro. Esta es una de las partes fundamentales, ¿no?, de lo que vendría a ser la programación. De nuevo, acuérdense, ustedes acá le pueden poner el tipo. ¿Cuántos tipos hay? Dentro de lo que es lo fundamental, tenemos números enteros en diferentes versiones, pero hoy no vamos a entrar en las diferentes versiones. Ustedes seguramente lo habrán visto. Tienen char, tienen int, tienen short, tienen long, long int, tienen un signed, int. Son diferentes variantes de números enteros. Algunos son números que son, porque ustedes acuérdense que al fin y al cabo, esto, la variable, es un pedazo de información que está en la memoria de nuestras computadoras, ¿no? Ahora, la memoria de nuestras computadoras, desgraciadamente, no es infinita. Entonces nosotros no podemos tener una variable de un tamaño totalmente exagerado. Tenemos que medir el tamaño de nuestras cosas. Entonces existen diferentes variantes de los números enteros que son más grandes o más chiquititos. Y de hecho, miren, si quieren podemos ver un ejemplo. Char es un entero que permite guardar números de menos 127 hasta 128 pasando con el 0. Es decir, ustedes fíjense que yo acá voy a poner, por ejemplo, números 8, ¿no? Esto lo voy a ejecutar. Perfecto, número 8. Menos 15. Lo voy a ejecutar. Bueno, miren lo que pasó. 4000. Bueno, sí, 4000. Un número larguísimo. ¿Por qué pasó esto? Sinceramente no lo sé. Son cosas raras de C++, pero claro, acá cuando pasan este tipo de cosas ustedes tienen que frenar y pensar. Claramente no en este momento ustedes porque no lo van a saber. Me tengo que frenar yo y pensar qué fue lo que pasó para que esto devolviera. Qué raro. Ah, ya. En realidad, la devolución
de esta función, ahora vamos a ver otra forma de hacer esto, ¿no? Básicamente devuelve un número sin signo. Y acá es donde vienen las cosas raras. Básicamente lo que devuelve main es un número sin signo. Espérame un segundito. Básicamente, y ahí que me dice que no lo había guardado. Básicamente esto devuelve un número sin signo. Al yo haberle metido un signo a esto, se descompaginó y básicamente dio toda la vuelta, pero eso lo vamos a ver después. Vamos a ver entonces otra forma. Yo ahora voy a escribir acá. No voy a entrar en detalle con esto porque me parece que excede un poquito el estándar. Simplemente les voy a decir, esto que voy a poner acá es para hacer que se escriban cosas en la consola. Nada más y nada menos que para eso. Después entramos en detalle de qué quiere decir esto, qué quiere decir estos dos puntos, qué quiere decir esto y qué son estos dos piquitos, ¿no? Pero de momento simplemente lo voy a usar para hacer que aparezcan cosas en la pantalla. Todo lo que yo escriba después de estos dos piquitos de acá van a aparecer en la pantalla y ahora sí acá puedo devolver un cero normal. Así no dependemos tanto de este code de acá porque no nos sirve demasiado para explicar. Entonces ahora sí, miren, ejecuto y fíjense que ahora aparece algo raro porque, claro, yo esto voy a hacer... Ahora les explico por qué apareció esto raro. Ahí está. Dentro de lo que son el lenguaje de programación de C y C++, char, si bien representa un número de menos 127 hasta 128, char en inglés quiere decir character. Carácter. Se usa para guardar letras y símbolos que representarían letras y símbolos de signo de exclamación. Por ejemplo, 80 creo que es una letra, a la A o algo por el estilo. Fíjense qué es lo que pasa si yo hago esto. A mí lo que me va a poner es P. ¿Por qué es esto? Hay algo que se llama, esto es interesante para que lo vean, después si quieren entramos en detalle, pero hay algo que se llama la tabla ASCII, que es un estándar que inventaron allá por su época para darle valores, valores numéricos a diferentes caracteres que son estándar, ¿no? Entonces vamos a abrir esta, por ejemplo. Abrir imagen en una nueva pestaña. La verdad que sí se va a ver de ese tamaño. A ver, Wikicommons. Ahí está. Vamos a buscar el 80 que fue el que puse yo. Miren, P. Esta tablita básicamente lo que te dice es que hay números cuando puntualmente trabajamos con char que van a ser mapeados de alguna manera a diferentes caracteres. Por ejemplo, la A es el 65, ¿no? Entonces, yo pongo 65 acá y cuando lo ejecuto, seguramente a mí me va a aparecer una A. ¿Por qué? Porque el lenguaje interpreta que si vos tenés un char, si bien lo podés tratar como un número chiquito, generalmente te lo interpreta como un carácter dentro de esta tabla. Si nosotros queremos trabajar con números, podemos poner algo como short. ¿Qué es un short? Un número que va desde menos 65, no, miento, menos 35.000 y algo hasta 35.000 y algo. Por ejemplo, vamos a poner ahora sí, miren, si yo le doy play, ya como no es un char, me va a poner un número 65. ¿Qué pasa si yo le pongo 300? Si tienen alguna duda sobre lo que acabo de decir, pregúntenmelo porque ahí ya, eso lo vamos a ver con más calma, pero son cuestiones por ahí de los estándares, de cómo se les ocurrió a estos tipos que podían hacer las cosas. Básicamente short es un número, y acá entramos por ahí en un poquito de detalle, 2 bytes. 16 bits. Básicamente se pueden guardar 16 secuencias de ceros y unos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, por ejemplo. 16. Eso nos alcanza para representar números de hasta 65.600 y algo. La verdad que no recuerdo exactamente el número, pero es una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, fíjense que si yo meto el número 30.000 acá y le doy a play, me muestra el número 30.000. Ahora yo sé que el número 40.000 se excede de lo que puede guardar un short, que básicamente es un número entero, pero cortito. Short en inglés quiere decir cortito. Miren lo que pasa cuando yo le doy a play con un número 40.000. Falló. ¿Por qué? Porque tuvimos algo que se llama overflow. Overflow dentro de lo que es la programación quiere decir que un número se excedió de lo que podía alcanzar. Entonces, en este caso falló. Hay otros casos en los que lo que hace es
Ponele que vos podés guardar solamente números del 0 al 10, ¿no? 0, 1, vos querés guardar el 11, entonces lo que va a hacer es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. El 11 representaría el 0, el 12 representaría el 1. Es como que se pasa y vuelve a empezar de donde se pasó y sigue avanzando. Esas son cosas raras por ahí que hace esto. Les digo estos pequeños detalles como para que los tengan en cuenta, principalmente con el manejo de números, que si de repente ven que están escribiendo números y dicen, che, me tiró un error, o yo puse un número y de repente, por ahí que ustedes hacen la típica calculadora, ¿no? Y el usuario mete 157 millones por 347 millones y de repente el resultado de eso no va a ser el verdadero resultado. ¿Por qué? Porque el número se fue a la mierda, vamos a decirlo, ¿no? Entonces va a pasar otra cosa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las variables de este tipo numéricas tienen un tamaño máximo de número que pueden guardar. En este caso es, entonces esto todo lo pueden ver, y de hecho acá aprovecho para decirles, hay una página que se llama scpp.referencia.com, que es la página oficial de la referencia de C++. Es decir, esto en sí mismo no es un tutorial, no es para que aprendan a programar, es la explicación de C++. No se los recomiendo como punto de entrada para que aprendan, pero es una referencia. Entonces, por ejemplo, yo creo que si por acá venimos y vemos nombres, tipos fundamentales, los tipos fundamentales, más allá de todo, fíjense que acá están todos los tipos numéricos. Fíjense que acá está el short, que era lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? En algún lugar seguramente va a hablar del tamaño del short. A ver, acá. El short, que claro, este sin signo, vamos a buscarlo con signo. Desde menos 32.768 hasta 32.767. Y fíjense, 32.767, todo va a estar todo bien. 32.767, 32.768. Ah, bueno, ahí fíjense que es exactamente lo mismo que le decía. Dio la vuelta como el número mínimo que se puede tener, es decir, como el comienzo del rango, es menos 32.768. Y yo me pasé por uno, dio la vuelta y arrancó desde el primer número. Fíjense que si yo le pongo 32.769, lo que nosotros esperaríamos es que se vaya uno más a la derecha del que tenemos acá, es decir, menos 32.767 debería aparecer en la pantalla. Ah, no lo guardé. Menos 32.767. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de ahora, cada número extra que yo le meta se va a pasar, va a volver a arrancar desde el principio y va a seguir de ahí. De hecho, fíjense que si yo agarro el número máximo, no sé si esto me lo va a dejar, porque a veces tira errores, hace cosas raras, y le sumo exactamente todo lo que debería recorrer desde el principio para llegar al cero, esto debería decirme cero. Porque básicamente tengo este número, me paso, ¿y por cuánto me paso? Bueno, precisamente por este número, que es desde acá hasta el cero. Vamos a darle play a ver si nos muestra cero o nos tira error. Ah, menos uno. Bueno, uno más había que meterle. Ahí está. Tiki. Ah, y ahí fíjense que overflow. Overflow en la conversión. Bueno, fíjense, y esto es algo que, ahí yo veo que están escribiendo antes de contestar, fíjense lo arbitrario que es este lenguaje de programación para tirarte errores. Porque uno esperaría que si vos te pasás de los valores que podés tener, te tire error al principio. No, te pasás, da la vuelta. Ah, ahora, pero si llegás al cero, ahí sí te tiro error. ¿Y por qué no me tiraste error antes? ¿Por qué tuviste que esperar a que llegara al cero para tirarme un error? Cosas de C++. Hola, Fede, perdón, me tengo que ir porque mañana madrugo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de explicarnos. Por favor, voy a seguir un ratito más, como para redondear esto de las variables un cachito, pero sí, ya cortamos y la próxima seguimos de donde arrancamos. Pero bueno, antes de que te vayas, ¿qué te pareció? Quiero saber como para saber si te sirve, si te parece que está bien, si hay algo que creas que si querés, te doy la... Sí, esto lo voy a subir a YouTube. Empalmo los dos videos que grabé, los subo a YouTube y les paso el link. Lo voy a poner por aquí, también se los paso por WhatsApp. Si querés, te pasate a hablar por si querés opinar algo antes de irte. Y si no, comentame qué te pareció.
Me interesa saber sus opiniones, muchachos, porque al fin y al cabo te sirvió bastante, listo, espectacular. Al fin y al cabo, esto es para ustedes, yo no les estoy cobrando, no soy una carrera a la cual me tienen que pagar y me interesa cobrar a fin de mes, sino que les estoy explicando para que lo entiendan. Así que realmente me interesa saber que lo están entendiendo. Si lo entienden, es lo que importa. Si no lo entienden, vemos de qué manera podemos ir cambiando las cosas para que lo comprendan, ¿no? Así que espectacular. Le voy a dar ya son las 11, le voy a dar un cachito más, unos 15 minutitos. Me sacaste muchas dudas y ya estoy más tranquilo. Espectacular, quédate tranquilo igual que yo por lo que vi de la API 1, vamos a seguir avanzando. Vamos a tratar de llegar a ver todo lo necesario para que puedan hacer la API 1 detenidamente y así, ¿no? Como con tiempo, pero bueno, son unas cuantas cosas. Pero bueno, me alegro de que te haya servido. P puntitos suspensivos. Yo no sé si eso de los puntitos suspensivos me está pasando a mí o ustedes se pusieron eso. Ah, no, porque acá yo me llamo F puntitos suspensivos. Se ve que Discord le agarró, le agarró la locura. Ahí está. Me quedó el cachito. Ahí decime algo más. Ustedes, muchachos, el resto ya que estamos hablando, si quieren opinar algo más, opinen tranquilos. Seguimos un ratito más y ya acordamos que me dio hambre y me quiero comer la manzana. Nos vemos en el próximo encuentro. Dale, espectacular. Espectacular, espectacular. Me alegro de que te haya gustado y seguiremos avanzando para sacar esto para adelante. Es interesante la programación. Si realmente, por favor, gracias a vos por asistir, me alegro de que te haya servido. Y veo que vos dijiste que te iba, veo que unos cuantos se fueron sin avisar. Vale, está bien, está bien. No hay problema. Listo. Ahí veo que me está escribiendo. A ver qué dice. Cerramos esto un poquito. Bueno, mientras tanto, les reservo esto. ¿Por qué falla a veces? Sí, a veces no. Bueno, esto es algo que tienen que tener muy en cuenta de puntualmente los lenguajes de programación C y C++. Son lenguajes que hacen, cuando las cosas no son específicamente como el lenguaje quiere, hace lo que se le canta. Hay otros lenguajes que son mucho más deterministas, mucho más estrictos en este tipo de cosas, ¿no? Si vos te pasás, siempre va a pasar lo mismo. C++, fíjense que nos pasamos por uno, está todo bien. Nos pasamos hasta llegar a -1, está todo bien. Nos pasamos hasta llegar a 0, ah, no, ahí ya no me gustó. No lo sé, no sé por qué. Es porque es así el propio lenguaje, ¿no? Fíjense de nuevo. Le pongo uno menos y me va a funcionar. A ver si qué pasa si le pongo dos más. Ya que estamos para probar. No, me sigue fallando, ¿no? Básicamente tenemos un overflow. Le está diciendo, che, te pasaste. Bueno. Pero bueno, esos son, fíjense que acá ustedes tienen definido las diferentes versiones. Esto, ya les digo, es complejo, pero acá pueden usarlo como tablita. Acá tienen los diferentes números con los diferentes rangos a los que pueden llegar. El número int es generalmente lo que usamos porque tiene un rango enorme. Va desde menos 2.000.000.000, 147 millones, menos 2.147.483.648 hasta el mismo número -1, que generalmente es un número lo suficientemente grande como para manejar la mayoría de las cosas de lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, y habrán visto acá algo interesante, un operador aritmético se llama. Esto creo que no vale la pena explicarlo demasiado, pero básicamente la idea es que el símbolo más sirve, como verán, para sumar dos números. Fíjense que estoy guardando en edad 1 más 3. Claramente el valor que guarda es el resultado. Este tipo de lenguajes no guardan las expresiones en sí mismas, sino que guardan los resultados. Resuelven las operaciones y guardan el resultado de las operaciones. Esto es muy matemático. 1 más 3, 4, menos 2, 2. ¿Qué se va a guardar? Bueno, 2. Ah, no lo guardé. Pequeño detalle guardarlo. 2. ¿Qué pasa si de repente multiplico esto por 2? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, va a dar 0, porque 2 por 2 es 4 y 1 más 3, 4. Menos 4 es 0. Y me dice que expected on qualifier before menos token. A veces hace cosas raras esto.
¿Qué pasa si yo meto esto entre paréntesis? A veces le va a pasar así que tengan... Fíjense, ahí está. Puse esto entre paréntesis y ahí era lo que le decía. 2 por 2, 2 por 2 es 4, 1 más 3 es 4, 4 menos 4 es 0. Como en matemática, yo puedo meter este paréntesis acá. Primero se van a hacer todas estas operaciones. 1 más 3, 4, menos 2, 2. 2 por 2 es 4. Ay, Dios. Tiene sus cuestiones, ¿no? 1 más 3, 4, menos 2, 2. 2 por 2, 4. Pueden hacer todo este tipo de cuestiones aritméticas como las que ustedes conocen. Suma, resta, multiplicación, división. Y después hay uno extra que se llama módulo, que el módulo, ahí hay toda una discusión, pero básicamente el módulo es el remainder, el resto de una división. Es decir, supónganse que yo tengo 3 dividido 2. Esta es una división entera, es decir, yo tengo 3 caramelos y 2 personas, bueno, va a ser un caramelo, de hecho vamos a poner un número más grande, 5 caramelos y 3 personas. Bueno, a cada persona le va a quedar un caramelo, a cada persona le va a ir un caramelo y van a sobrar 2. Bueno, el resultado de la división 5 dividido 3, descontando la parte decimal, es 1. Un caramelo para cada persona y sobran 2. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero obtener ese sobran 2? Usan el operador módulo. Este operador lo que hace es el resto de una división. En este caso, qué denso, ¿qué? Con estos errores. A ver, si le meto un paréntesis. Se ve que con paréntesis le gusta y sin paréntesis no. No sé por qué está haciendo eso. Ese tipo de cosas, capaz que tengo mal configurado. Yo configuré esto. Miren, es más, de hecho vamos a venir acá un cachito. Ya casi terminamos, chicos. A ver si me dijo algo. No, bueno. Vamos a venir acá a este online porque hasta donde yo veo esto no debería fallar. Esto cómo se ejecuta. A ver. Acá arriba. A ver. Elegir un lenguaje. C++. 2. Y fíjense que si yo hacía lo que tenía antes, que era 1 más 3 menos 2 por 2, que yo me había pedido que le ponga paréntesis. Acá no me pide que le ponga paréntesis. Algo raro está pasando con esto, que me está pidiendo que le ponga paréntesis. De eso lo voy a revisar para otra clase, pero paréntesis mucho sentido no tiene. Bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? 5 dividido 3 es 1. 5 módulo 3, o sea, lo que me sobra de la división es 2. Me sobraron 2 caramelos. Ahora, yo puedo poner float acá, de flotante, y puedo hacer esta división, y ustedes me van a decir, che, pero esto era un número flotante, hicimos una división, pero dio 1, no dio 1,66. ¿Por qué? Porque C++ reconoce estos números como números enteros. Si ustedes quieren que estos números no sean enteros y sean flotantes, le tienen que poner un punto 0. Esta f del final, ahora les voy a explicar por qué se la estoy agregando. Y ahora sí, el resultado de esta división es 1.666667, porque ahora sí que está tomando a estos dos números como números flotantes y no como números enteros. Si esto no tiene punto, lo va a tomar como números enteros. ¿Por qué le pones una f? Porque si vos no le pones la f, trata a estos números como dobles. De hecho, si yo copio esto, yo no sé si esto acá con el mouse por arriba no. Si yo copio esto y lo pego acá, fíjense que si yo le paso el mouse por arriba, me dice doble. ¿Qué es un doble? Bueno, un flotante pero con el doble de tamaño. Básicamente eso es un doble. El flotante tiene un tamaño determinado en el cual puede guardar números, el doble tiene el doble de tamaño de un flotante. Por defecto C++ considera que los números con coma, le decimos nosotros, pero en este caso lo escribimos con punto, eso acuérdenselo también, acá los números decimales van con punto y no con coma, los toma por defecto como dobles. Entonces, si vos simplemente tenés esto, es posible que se queje. A ver, acá no se quejó. A ver si se queja acá. Me está tirando errores muy raros esto. Nada. Esto no lo voy a usar más por ahora y vamos a seguir usando este porque está haciendo cosas. Bueno, acá no se quejó. Pero básicamente está haciendo una truncación de datos. Es importante que si ustedes van a estar trabajando con float y no con doble, le pongan una F al final. ¿Qué pasa si no lo hacen? Como vieron, nada.
es simplemente pasan cosas. Es decir, básicamente está habiendo una operación grande que se está achicando, que se está reduciendo, se está truncando, como le decimos, ¿no? Eso es un gasto de procesamiento. Hoy en día en el siglo XXI, en el siglo XXI, no, iba a decir en el siglo XXI, en el siglo XXI y en el 2025 no nos preocupa mucho, porque tenemos capacidad de procesamiento para tirar al techo, pero es buena práctica que si estamos trabajando con flotante le pongamos F y si no, simplemente trabajamos con doble, ¿no? Y ahora fíjense, la división da 1.6667 y de nuevo, si no tengo esto, va a ser simplemente 1. ¿Qué pasa si uno es y el otro no? Va a ser flotante. ¿Por qué? Porque esto lo convierte siempre al tipo donde se pierda menos datos. Es decir, si yo tengo un número flotante y un número no flotante, claramente si yo a este 3.0, poner que yo le divido por 3.2, ¿no? Si yo a este número lo convierto en flotante, no pierdo información. Ahora, si este número yo lo convierto en un entero, estoy perdiendo información, estoy perdiendo este punto 2. Sería lo mismo que 5 dividido 3, que es 1.66666, o 1 directamente. Entonces, lo que hace C++ para no perder información es convierte a uno de los dos tipos, agarra el que no va a perder información y lo convierte al tipo más complejo. En este caso, los enteros los convierte a flotantes, básicamente. Si yo tengo un entero cortito y, perdón, un flotante que es más chiquito, el float, y un flotante que es más grande, un doble, bueno, el flotante lo va a convertir en doble y no al revés para no perder información, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Recuerden, definición de variables. Tenemos dos tipos principales, números enteros y números flotantes. Los números enteros nos permiten guardar las variables de tipo entero, nos permiten guardar números sin coma. Las variables de tipo flotante nos permiten guardar números con coma. Y después podemos hacer operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y módulo, como lo vimos. Este, esas son las cosas principales que vamos a ver hoy. No vamos a ver mucho más. Así para la próxima tenemos asignación, tenemos un montón de cosas para ver. Pero básicamente creo que vimos cosillas muy básicas, explicadas así con un poco de... usa este exactamente. Sí, voy a usar este porque además es el que probablemente usen ustedes. Porque el mío, no sé qué le estuvo pasando. Me tira errores raros. Para que se den cuenta de que C++ es mejor que el profesor. Este, en parte he sido profesor, así que está bien, no me podría considerar un profesor de programación, sino si no pudiera explicarlo, pero bueno, me alegro que lo hayan disfrutado, que lo hayan entendido. Espero que para la próxima clase, fíjense si pueden hacer que venga más gente, porque al fin y al cabo esto es positivo para todos, nos puede ayudar a todos. Yo no sé cómo llegar al resto, pero fíjense de mandar un mensaje de chat cuando estén en el caso, como para sumar más gente y que al fin y al cabo todos nos veamos beneficiados, ¿no? De esta explicación. Pero bueno, me alegro que lo hayan entendido. Cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier... todo, ¿le puedo consultar algo por la compu si necesita más... ¿Le puedo consultar algo por la compu si necesita más memoria, etcétera? No sé si esa es la consulta, no te la entendí, o si me estaba haciendo una introducción, consultame. Pero si es esa, no la entendí. Pero si vas, por ejemplo, a lo que yo hablaba recién de las variables y del tamaño que ocupan, vos pensás que el lenguaje de programación C, que salió en los 70, en los 80, yo la verdad que no me acuerdo. Pero salió más o menos por ahí. Vamos a buscar, a ver en qué idioma. En los 70. En los 70 salió C. Vos pensás que... Ah, que este tipo de preguntas. Bueno, igual voy a contestar lo que te iba a decir, pero... A ver, ¿dónde está tu memoria? Más Technology Core Specification. No, claro, pero este es el CTU. El CPU, hacerle clic. Ah, acá le hiciste clic, boludo. Tenés 16 gigas. Ah, yo creo que 16 gigas van bien. Yo creo que 16 gigas van más que bien. Tenés memoria de 1600, pero que claramente se debe estar limitando a 1533 porque tenés esa memoria con la frecuencia más chiquita. El madre es un gigabyte 350, está bien. Y es un AM4, un Ryzen 5 3600. Sí, nada que ver, pero no importa, ya que estamos. Sí, es una muy buena compu. No es necesario que le pongas más memoria sacando que quiera jugar o que me digas, sí, quiero editar video, no sé, pero para la programación, para este curso que vas a hacer, te sobra memoria, te sobra.
Es más que suficiente. Y con lo que estaba diciendo con respecto a antes, ustedes fíjense toda la cantidad de diferentes... Ah, sí, por mi hijo para que juguemos. La memoria no es el aspecto fundamental para los juegos. Por ahí yo vería más la placa de video. No sé si ahí en este programa... Fíjate de mandarme una foto de donde dice graphics. Así te digo, porque la placa de video por ahí es más determinante. Yo creo que 16 gigas para la gran mayoría de los juegos va bien. Este, Así que va bien. La placa de video es más determinante. Pero bueno, como para cerrar, toda data diferente, porque en los lenguajes de programación ahora modernos, por ejemplo JavaScript, tenemos un tipo que si bien no hay tipo, tenemos el tipo numérico. Listo, no hay otra cosa. Es número. Puedo guardar un número en esta variable. ¿Por qué en C++ tenemos tanta cosa? Porque cuando salió, los recursos de memoria eran mucho más cortos. Vos fíjate que vos tenés 16 gigas. En aquella época, si tenías, qué sé yo, 4K, o sea, 4096, es decir, podías tener, eh, voy a decir mentira, ¿no? Pero 1000 de estas variables en toda la computadora. Es decir, en toda la ejecución de la computadora podías tener solamente 1000 variables de este tipo. Claramente, si tenés recursos tan limitados, tenés que exprimir las cosas al máximo posible. Por eso es que este lenguaje de programación, lo que es tan antiguo, viene con diferentes tipos de números enteros, que el char, que el short, que el int y el long int. Lo estoy poniendo todo uno atrás del otro, no tiene sentido, pero claro, son diferentes tipos de enteros, todos son enteros, pero son enteros de diferente tamaño como para poder exprimir. Si yo sé que voy a guardar la edad, por ejemplo, no tiene sentido que esté usando un número que va desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones. No tiene para nada sentido. Entonces voy a agarrar un número más chiquito. Ahora, si yo quiero guardar la distancia que hay desde la Tierra al Sol, bueno, puede que tenga sentido. O el tiempo actual, desde 1970, qué sé yo, el tiempo del día, considerando que arranca en 1970. Bueno, tiene sentido que use un número más grande, pero estoy hablando de millones y miles de millones de segundos, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente es por eso que en C++ tenemos esa diferencia, ¿no? De tipos de enteros y de tipos flotantes. Pero bueno, muchachos, listo. Empezamos a las 9:30, 10:30, tuvimos 1 hora y 45, casi 2 horas, me parece. Me pasaría su página, así con corto. Esta página sí. De hecho, mira, estoy compartiendo pantalla. Puedes hacer clic acá arriba en el nombre, invitar gente y copias el link. Pero de cualquier manera, ahora yo te lo voy a pegar acá. ¿Qué copié? No sé ni qué copié. ¿Qué es esto? Ay, ¿cómo? No, claro, tengo que hacer clic. No, para que ya te lo paso porque. Mo. Ahora te lo paso por el chat. Me alegro que te haya servido. Si les sirve y les gusta, vamos a seguir. Porque hay muchas cosas para ver, pero bueno, me pone contento y me alegra que les haya servido y les haya gustado. De nuevo, cualquier crítica, cualquier cosa que quieran mejorar, está todo bien que les guste, pero las peticiones o las críticas constructivas siempre son bienvenidas. No me voy a ofender ni nada por el estilo, así que son más que bienvenidos. Y bueno, muchachos, lo dejamos hasta acá. Yo después, ahora te paso el link para que lo puedas compartir por el chat de WhatsApp. Por favor, es un placer. Te paso el link y apenas tenga el video, lo voy a subir, lo voy a dejar por acá por Discord y también le voy a mandar el link por WhatsApp para que lo vean. ¿Listo? Listo, muchachos. Gracias por acompañarme en la aventura y nos vemos la próxima. No sé si esta semana, no sé si la semana que viene, eso lo podemos hablar entre todos. Yo no sé si esta semana, gracias igualmente. Yo no sé si esta semana voy a estar para otra clase, pero la semana que viene puede ser. Eso lo podemos hablar entre todos y también cuando se sume más gente por ahí para que nos organicemos entre todos porque se olvidaron. Bueno, listo chicos, hablamos la próxima. Muchísimas gracias por todo, me alegro que les haya gustado. Estamos hablando. Chau, chau. Me dejo de compartir acá. Conectar y finalizar.